Hola a todos. ¿Se acuerdan del Juego del Calamar? Esa serie que nos dejó pegados a la pantalla con sus juegos infantiles mortales. Pues prepárense porque hoy vamos a ver una historia que inspiró parte de esa ficción oscura, pero en la vida real fue muchísimo más escalofriante y despiadada. Esta historia es muy cruel y con consecuencias devastadoras. Voy a contar sobre Brothers Home, un lugar que se presenta como un centro de bienestar social en Busan, Corea del Sur, pero que en realidad fue un infierno en la tierra durante las décadas de 1970 y 1980. El autor de la película El Juego del Calamar se inspiró en este suceso que fue real en la época donde Corea del Sur buscaba mostrar una imagen del progreso y orden al mundo, especialmente antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Existía este lugar donde miles de personas eran encerradas sin razón, obligadas a trabajar como esclavos y sometidas a todo tipo de abusos inimaginables. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues bajo los gobiernos militares autoritarios de esa época se implementaron políticas para limpiar las calles de lo que consideraban vagancia. En 1975 se produjo una ordenanza que facilitaba la detención masiva de personas sin hogar, como discapacitados, niños abandonados e incluso estudiantes que protestaban. Así como lo oyen, la policía hacía redadas y entregaba a estas personas a lugares como Brothers Home, a veces incluso recibiendo una recompensa por cada vago capturado. Y al cruzar las puertas de Brothers Home, la fachada de bienestar se desmoronaba para dar paso a una realidad brutal. El complejo era extenso, una especie de mini ciudad del horror, con barracones superpoblados que servían como dormitorios. Imagínense asientos, incluso miles de personas durmiendo en el suelo frío o en literas precarias, con una higiene pésima que hacía que las enfermedades se propagaran sin control. Pero el encierro era solo el principio. Dentro de Brothers Home, la vida era un ciclo constante de terror y deshumanización. Eran sometidos a detenciones completamente arbitrarias, sin ningún tipo de juicio ni oportunidad de defenderse. Una vez dentro, se les despojaba de su identidad, tratados como números en lugar de personas. Lo que les hacían era sistemático y cruel. Eran víctimas de abuso físico constante, golpes, palizas brutales, por cualquier excusa, real o inventada. Los supervisores y guardias utilizaban la violencia como principal herramienta de control. También era común el abuso, ya saben de cuál, tanto de mujeres como de niños. Un horror que se mantenía en secreto bajo un clima de terror absoluto. La crueldad psicológica también era una constante. Se les negaba cualquier contacto con el exterior. Se les prohibía hablar entre ellos en ciertos momentos. Se les humillaba, degradaba en forma continua. Era una estrategia para quebrantar su voluntad y someterlos por completo. Incluso se reportaron casos de uso excesivo de medicamentos psiquiátricos para controlar a aquellos que mostraban resistencia. La razón principal de su encierro, más allá de la limpieza de las calles, era la explotación laboral. Dentro del complejo operaban al menos 20 fábricas donde los internos, sin importar su edad o condición física, eran obligados a realizar trabajos forzados durante largas horas, sin recibir absolutamente nada a cambio. Eran una mano de obra esclava que generaba enormes ganancias para la administración de Brothers Home. ¿Y qué trabajos hacían exactamente? Pues de todo. Trabajaban en la manufactura, produciendo una increíble variedad de bienes como ropa, calzado, bolígrafos, anzuelos de pesca, redes e incluso partes para otras industrias. Imaginen la ironía de estos productos se vendieran en el mercado mientras quienes los fabricaban vivían en la miseria. También eran utilizados en trabajos de construcción, tanto del complejo como en proyectos externos. Se les veía realizando tareas pesadas sin la protección adecuada. Aunque hay menos detalles específicos, es muy probable que también realizaban trabajos agrícolas para intentar autoabastecer
parcialmente el complejo o incluso para vender productos. Por supuesto, también llevaban a cabo todas las tareas de mantenimiento y limpieza necesarias para el funcionamiento de esta macabra ciudad. Las cuotas de producción eran implacables y aquellos que no las cumplían eran severamente castigados con más violencia física o con la privación de alimentos, que ya de por sí eran escasos y de muy mala calidad, por cierto. Era un sistema diseñado para exprimir hasta la última gota de su fuerza y dignidad. Lo más escalofriante de todo es la cantidad de gente que murió dentro del Brothers Home. Se estima que al menos 657 personas perdieron la vida entre 1975 y 1986, pero la cifra real podría ser mucho mayor debido al encubrimiento y la falta de registros precisos. Brothers Home finalmente cerró a finales de los 80 gracias a la presión pública y el escándalo, pero la herida sigue abierta. Las víctimas y sus familias aún luchan por justicia, por una disculpa oficial completa y por ser reconocidas. Las principales causas de muerte eran terribles: desnutrición extrema, enfermedades infecciosas propagadas por las condiciones insalubres, las heridas provocadas por los abusos y la falta de atención médica adecuada. Era un lugar donde realmente la vida no valía absolutamente nada. Y no solo eso, también se han revelado casos de niños que fueron enviados al extranjero para ser adoptados, muchas veces sin el consentimiento de sus familias biológicas, lo que sugiere un negocio macabro detrás de todo esto. Imaginen la desesperación de estas familias al perder a sus hijos de esta manera, sin saber siquiera su destino. ¿Y cómo se destapó este horror? Pues de una manera casi accidental. En diciembre de 1986, un fiscal llamado Kim Jong-won estaba investigando un caso no relacionado y se encontró con un grupo de trabajadores que estaba siendo brutalmente maltratados. Al seguir el hilo, descubrió la verdad sobre Brothers Home. A pesar de la obstrucción y las presiones del gobierno, que no querían un escándalo antes de los Juegos Olímpicos, el fiscal Kim Won-yong allanó un lugar en enero de 1987. Park Jin-kyu, el autor de estos crímenes, fue arrestado, pero increíblemente fue absuelto de los cargos de confinamiento ilegal por el Tribunal Supremo en 1989. Solo recibió una condena leve por malversación, una verdadera burla a la justicia para las miles de víctimas. El responsable de esta barbarie falleció en 2016 sin haber rendido cuentas plenamente por sus crímenes, y muchos de los que participaron en los abusos nunca fueron identificados ni castigados. Esta historia, amigos, nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción más oscura. Nos muestra la crueldad de la que pueden ser capaces los sistemas y las personas cuando se permite la impunidad y se deshumaniza a los más vulnerables. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Sabían todos estos detalles? Impactante, ¿verdad? ¿Qué les hizo sentir conocer la verdadera magnitud de lo que ocurrió en The Brothers Home comparada con la serie del Juego del Calamar? Recuerden, mantengamos el ojo abierto a las injusticias del mundo. Y si quieren seguir descubriendo casos reales que te dejarán pensando, no olviden suscribirse a El Ojo de la IA, darle like a este video y dejar sus comentarios. Y si tienen algún caso el cual quieren que hablemos, también dejen sus sugerencias, críticas y todo lo que quieran, porque todo será bienvenido. Adiós.